Antonio, escribe un ensayo de por qué Václav Nijinsky se ajusta a un E5 sexual. ChatGPT. Václav Nijinsky, una de las figuras más icónicas e innovadoras en la historia de la danza, encarna de manera ejemplar el arquetipo del E5 sexual en el sistema del eneagrama. Este subtipo combina las características de un individuo profundamente introspectivo y cerebral con una necesidad intensa de conexión y una sensibilidad extrema. A lo largo de su vida y carrera, Nijinsky mostró los rasgos clave de este subtipo, revelando cómo sus talentos y sufrimientos estaban intrínsecamente ligados a esta compleja configuración psicológica. Fragilidad física y emocional. Desde una edad temprana, Nijinsky experimentó una vulnerabilidad física que resonaba profundamente con la fragilidad emocional típica del E5 sexual. Su tendencia a aislarse y su preocupación por su salud reflejaban esta fragilidad. La conexión con su madre fue complicada, y su vida estuvo marcada por un constante sentido de amenaza y pérdida, que se manifiesta en la reticencia a abrirse emocionalmente y en su necesidad de protegerse del mundo externo. La inclinación a buscar refugio en sí mismo, en su mundo interior, se ve reflejada en su retiro temprano de la vida pública y en su eventual colapso mental. Búsqueda de armonía y refugio en la naturaleza. El E5 sexual tiene una necesidad imperiosa de encontrar ambientes armoniosos que le permitan mantener su delicado equilibrio emocional. Para Nijinsky, este refugio se encontraba tanto en su arte como en la naturaleza. Su enfoque hacia la danza era casi místico, y su capacidad para entrar en estados de trance durante sus actuaciones sugiere un intento de escapar de un mundo que lo desestabilizaba profundamente. La danza se convirtió en su medio para organizar su caos interno y expresar su lucha por la armonía en un entorno que le resultaba hostil y alienante. Al mismo tiempo, buscaba consuelo en la serenidad de la naturaleza, encontrando en ella un espacio para aquietar su mente y reconectar con una sensación de paz interior. Búsqueda de armonía y refugio en la naturaleza. El E5 sexual tiene una necesidad imperiosa de encontrar ambientes armoniosos que le permitan mantener su delicado equilibrio emocional. Para Nijinsky, este refugio se encontraba tanto en su arte como en la naturaleza. Su enfoque hacia la danza era casi místico, y su capacidad para entrar en estados de trance durante sus actuaciones sugiere un intento de escapar de un mundo que lo desestabilizaba profundamente. La danza se convirtió en su medio para organizar su caos interno y expresar su lucha por la armonía en un entorno que le resultaba hostil y alienante. Al mismo tiempo, buscaba consuelo en la serenidad de la naturaleza, encontrando en ella un espacio para aquietar su mente y reconectar con una sensación de paz interior. Aridez y sensibilidad extrema. Nijinsky, como muchos E5 sexuales, presentaba una aparente contradicción entre una fachada exterior de frialdad y distancia y una sensibilidad emocional profundamente arraigada. Aunque su comportamiento podía parecer arrogante y distante, en su interior era extremadamente susceptible a las críticas y a las demandas emocionales de los demás. Esta sensibilidad extrema se manifestaba en sus coreografías, que desafiaban las convenciones y expresaban emociones intensas y a menudo perturbadoras. Su arte era una forma de expresar sentimientos que, de otro modo, le resultaban insoportables de confrontar directamente. Inestabilidad emocional y necesidad de soledad. El E5 sexual tiende a desestabilizarse en presencia de los demás, una característica que se evidenció en Nijinsky a lo largo de su vida. Su personalidad volátil y sus episodios de aislamiento reflejan esta lucha constante entre el deseo de conexión y la necesidad de retirarse para proteger su frágil sentido del yo. La vida de Nijinsky estuvo marcada por periodos de intenso trabajo creativo seguidos de retiros prolongados, un patrón típico del E5 sexual que necesita recargar sus energías lejos de las demandas externas. Nostalgia y aislamiento. Nijinsky vivió gran parte de su vida atrapado en una nostalgia por tiempos pasados y por un ideal de pureza artística que nunca pudo alcanzar plenamente en su entorno contemporáneo. Este apego al pasado y a una visión idealizada de su arte es característico del E5 sexual, que a menudo se siente incapaz de enfrentarse a las exigencias del presente. La nostalgia de Nijinsky por un mundo que él percibía como más auténtico y significativo, combinada con su tendencia al aislamiento, refleja su dificultad para encontrar su lugar en un mundo que sentía que no lo comprendía ni lo valoraba. El soñador romántico y el genio torturado. Nijinsky también encarna el arquetipo del soñador romántico, un rasgo asociado tanto con el E5 sexual como con su genialidad artística. Su visión artística era profundamente idealista y mística, buscando trascender las limitaciones de la realidad cotidiana para acceder a un mundo de belleza y pureza que solo él podía imaginar. Esta visión lo impulsó a romper con las convenciones del ballet clásico, creando obras que escandalizaron a su audiencia pero que también dejaron una huella indeleble en la historia de la danza. En conclusión, Václav Nijinsky es un ejemplo paradigmático del E5 sexual en el eneagrama. Su vida y obra reflejan las luchas internas, la sensibilidad extrema y el anhelo de conexión y armonía que definen este subtipo. A través de su arte, Nijinsky no solo expresó su propia búsqueda de significado y pertenencia, sino que también revolucionó el mundo de la danza, dejando un legado que sigue siendo venerado y estudiado hasta hoy.
Sin embargo, su genio estuvo inextricablemente ligado a su sufrimiento, una dualidad que lo convierte en una figura tan trágica como icónica. Antonio, en el libro Avaricia de Naranjo se dice que el E5 sexual tiene un perfeccionismo tan alto que le hace creer que nunca está preparado. Comenta sobre la relación de Nijinsky con el perfeccionismo, tanto en sí mismo como cuando entraba en relación con los demás. ChatGPT. Nijinsky encarnaba un perfeccionismo extremo que no solo dirigía hacia sí mismo, sino que también proyectaba sobre quienes lo rodeaban. Este rasgo, característico del E5 sexual, se manifestaba en su insaciable búsqueda de una pureza artística que siempre parecía eludirle. Su estándar de excelencia era tan elevado que raramente se sentía satisfecho con su propio trabajo, lo que lo llevaba a revisitar y cuestionar continuamente sus logros creativos. Esta autoexigencia, que bordeaba la obsesión, fue un factor clave en la intensidad y originalidad de sus coreografías, pero también en el desgaste emocional que experimentaba. Del mismo modo, Nijinsky esperaba el mismo nivel de perfección de aquellos con quienes trabajaba. Era conocido por su carácter implacable y crítico hacia otros bailarines y coreógrafos, a quienes juzgaba con una dureza que reflejaba sus propios estándares internos. Este perfeccionismo no solo elevó el nivel artístico de las producciones en las que participó, sino que también creó tensiones y conflictos significativos en su entorno profesional. La imposibilidad de alcanzar la perfección que le exigía tanto a sí mismo como a los demás contribuyó a un creciente sentido de frustración y aislamiento. Este enfoque perfeccionista, aunque fue una fuente de su genialidad, también jugó un papel en su eventual colapso mental. La presión constante de alcanzar un ideal inalcanzable exacerbó su fragilidad emocional, llevándolo a un punto en el que la tensión entre sus altísimas expectativas y la realidad lo dejó exhausto, tanto física como mentalmente. Este perfeccionismo extremo, tanto autoimpuesto como proyectado sobre los demás, fue un rasgo definitorio de su vida y carrera, marcando tanto sus mayores éxitos como su trágico declive. Antonio, comenta la siguiente cita de Naranjo respecto del E5 en relación a Nijinsky: aunque tenga una conexión espiritual, una persona que no logra atraer esa espiritualidad al mundo termina siendo algo así como un esquizofrénico. ChatGPT. La cita de Claudio Naranjo adquiere un significado profundo cuando la aplicamos a la vida de Václav Nijinsky, especialmente considerando que él fue diagnosticado con esquizofrenia. Nijinsky, conocido por su extraordinaria conexión con lo espiritual y lo artístico, vivió gran parte de su vida en un intenso mundo interno lleno de creatividad y sensibilidad. Su capacidad para transformar la danza en un medio de expresión profunda era única, y sus coreografías reflejaban su intento de canalizar y dar sentido a sus complejas emociones y visiones interiores. Sin embargo, esta rica vida interior no siempre pudo integrarse con el mundo externo. La desconexión entre su espiritualidad y la realidad cotidiana parece haber sido uno de los factores que contribuyó a su colapso mental. La cita de Naranjo sugiere que, cuando alguien no puede llevar esa espiritualidad al mundo real, esa fractura puede llevar a un estado cercano a la esquizofrenia. En el caso de Nijinsky, esto no fue solo una metáfora, sino una realidad trágica. Su esquizofrenia, que lo llevó a retirarse de la vida pública y a pasar largos periodos en instituciones psiquiátricas, puede verse como una manifestación extrema de esta desconexión. Nijinsky, a pesar de su genialidad, no logró reconciliar su intenso mundo interior con la vida exterior, y esta lucha interna culminó en su enfermedad mental. Su historia ilustra cómo la incapacidad de integrar una rica vida espiritual en la realidad puede tener consecuencias devastadoras, llevándolo no solo a la esquizofrenia clínica, sino también a una existencia marcada por el aislamiento y la desconexión del mundo que lo rodeaba. En este sentido, la cita de Naranjo refleja de manera inquietante la tragedia personal de Nijinsky. Antonio, Naranjo llama al E5 sexual un hipersensible emocional, añadiendo que es el único subtipo del E5 que no está completamente desligado de sus emociones, aunque la manera de expresarlo se debata en la tensión entre darse a sí mismo y el replegarse. Aplícalo a su caso. ChatGPT. Claudio Naranjo describe al E5 sexual como un hipersensible emocional, señalando que, a diferencia de otros subtipos del eneatipo 5, este no está completamente desligado de sus emociones. Sin embargo, su expresión emocional se encuentra en una constante tensión entre entregarse a sí mismo y replegarse, lo que lo deja en una posición medio expuesta. Esta descripción encaja perfectamente con el estilo y la personalidad de Václav Nijinsky, tanto en su vida personal como en su arte. Nijinsky, como bailarín y coreógrafo, era conocido por un estilo de danza que desafiaba las convenciones del ballet clásico. Su estilo era visceral, a menudo angular y primitivo, lleno de una energía emocional que parecía brotar desde lo más profundo de su ser. A través de su movimiento, Nijinsky exploraba y expresaba emociones complejas y a veces conflictivas, reflejando esa misma tensión interna que Naranjo menciona. En obras como La consagración de la primavera,
Sus coreografías no solo rompieron con las normas estéticas de su tiempo, sino que también transmitieron una intensidad emocional cruda que dejaba a los espectadores sin aliento, como si estuvieran presenciando una parte íntima y vulnerable de su alma. Como persona, Nijinsky era igualmente complejo. A pesar de su aparente arrogancia y distancia, su vida estaba marcada por una sensibilidad extrema, que lo hacía profundamente reactivo a las críticas y a las demandas emocionales de quienes lo rodeaban. Esta hipersensibilidad lo colocaba en un constante vaivén entre la necesidad de conexión y la compulsión de retraerse para protegerse. Su tendencia a aislarse, ya sea mentalmente o físicamente, refleja ese replegarse que Naranjo asocia con el E5 sexual. Sin embargo, a través de su danza, Nijinsky encontraba un medio para abrirse, aunque de manera controlada y estilizada, dejando entrever su mundo emocional sin exponerse por completo. Este equilibrio inestable entre dar y retraerse hizo que su arte fuera increíblemente poderoso, pero también que su vida personal fuera tumultuosa. A medida que su hipersensibilidad emocional se intensificaba, le resultaba cada vez más difícil mantener ese equilibrio, lo que eventualmente contribuyó a su colapso mental. En resumen, la manera en que Nijinsky fusionaba su vida emocional con su arte refleja a la perfección la descripción de Naranjo del E5 sexual. Un ser profundamente sensible, en constante lucha por manejar su vulnerabilidad, y cuya expresión artística es a la vez un acto de valentía y un mecanismo de defensa. Antonio, Naranjo también dice que el E5 sexual puede ser tímido y retraído en unos momentos, pero también puede ser combativo y seguro de sí mismo en otros. Coméntalo en su caso. ChatGPT. La descripción de Claudio Naranjo sobre el E5 sexual como alguien que oscila entre la timidez y el retraimiento en ciertos momentos, y la combatividad y seguridad en sí mismo en otros, se ajusta muy bien a la personalidad y al comportamiento de Václav Nijinsky, tanto en su vida personal como en su carrera artística. Nijinsky, como individuo, era conocido por su extrema sensibilidad y su tendencia a retirarse en sí mismo. Esta timidez y retraimiento se manifestaban en su vida personal a través de su tendencia al aislamiento, su fragilidad emocional y su dificultad para manejar las relaciones sociales y profesionales. A menudo se refugiaba en su mundo interior, donde encontraba consuelo en su conexión con la música y el movimiento, protegiéndose de un mundo exterior que percibía como amenazante y desconcertante. Sin embargo, Nijinsky también era capaz de mostrar una faceta completamente diferente, la de un artista combativo y seguro de sí mismo. En el escenario y en su trabajo coreográfico, exhibía una confianza arrolladora. Desafiaba las convenciones del ballet clásico con una audacia que escandalizaba y fascinaba al mismo tiempo. Su decisión de romper con las formas tradicionales del ballet en obras como La consagración de la primavera, no solo requería un profundo sentido de convicción artística, sino también una combatividad que lo llevó a enfrentarse abiertamente con figuras establecidas en el mundo del ballet y a defender su visión con una firmeza inquebrantable. Esta dualidad también se reflejaba en su comportamiento con sus colegas y colaboradores. Nijinsky podía ser extraordinariamente crítico y exigente, imponiendo sus altos estándares y rechazando cualquier cosa que considerara inferior. Esta actitud combativa y perfeccionista contrastaba con los momentos en que se retraía y mostraba una aparente vulnerabilidad y falta de confianza en sí mismo. En esencia, Nijinsky encarna la dualidad del E5 sexual que describe Naranjo. Su vida y obra estaban marcadas por un constante movimiento entre la introspección y la timidez, y la audacia y la seguridad. Esta tensión interna no solo definió su carrera artística, sino que también influyó profundamente en su vida personal, contribuyendo tanto a sus éxitos como a los desafíos que enfrentó a lo largo de su vida. Antonio, Naranjo dice que el E5 sexual es alguien que vuelca su ser sobre una actividad, como fue el caso de Frédéric Chopin, también de este carácter, con la composición musical. Aplícalo a Nijinsky, y también, busca puntos adicionales de conexión entre ambos artistas, ya que comparten el mismo subtipo. ChatGPT. Naranjo señala que el E5 sexual es alguien que tiende a volcar su ser completamente en una actividad específica, utilizándola como medio para canalizar su intensa vida interior. Este rasgo se observa claramente en la vida de Václav Nijinsky, al igual que en la de Frédéric Chopin, quien también compartía este subtipo y volcó su esencia en la composición musical. Para Nijinsky, la danza fue mucho más que una profesión. Fue el vehículo a través del cual expresaba sus emociones más profundas, sus luchas internas y su visión artística. De la misma manera en que Chopin se sumergía en la música para dar forma a su mundo interior, Nijinsky utilizaba su cuerpo y sus movimientos para comunicar lo que las palabras no podían expresar. Cada coreografía, cada salto, cada gesto era una manifestación de su ser, una forma de transformar sus experiencias y emociones en arte. Su dedicación total a la danza refleja esta tendencia del E5 sexual de invertir toda su energía emocional e intelectual en una actividad que le permita sentir que está creando algo significativo. Sin embargo, la danza no solo fue una forma de expresión para Nijinsky, sino también un santuario, un refugio donde podía ser plenamente él mismo.
Al igual que Chopin encontraba en la música un escape de su fragilidad física y emocional, Nijinsky hallaba en la danza un bálsamo para su intensa vida emocional. A través de sus movimientos, canalizaba su sensibilidad y su vulnerabilidad en algo que le proporcionaba una especie de paz interior y le daba sentido a su existencia. Ambos artistas compartieron una sensibilidad extrema y una vida marcada por la fragilidad física y emocional. Chopin, con su salud delicada y su inclinación hacia la melancolía, encontró en la música un refugio para sus sentimientos y pensamientos más profundos. Nijinsky, por su parte, también experimentó una intensa vulnerabilidad emocional que canalizaba a través de su arte, convirtiéndolo en su forma de encontrar consuelo y equilibrio en medio de sus desafíos personales. Otro punto de conexión entre ambos es su inclinación por el aislamiento. Chopin se retiraba a la soledad para componer, buscando la tranquilidad que necesitaba para crear. Nijinsky, aunque su vida estaba llena de la energía y el dinamismo de la danza, también buscaba la soledad para recargar sus fuerzas y protegerse de un mundo que percibía como caótico y amenazante. Este aislamiento les permitía a ambos sumergirse en su actividad creativa, alejados de las presiones externas, encontrando en su arte un refugio que los sostenía en momentos de vulnerabilidad. Finalmente, tanto Chopin como Nijinsky compartían una lucha interna entre la necesidad de expresar su mundo interior y la fragilidad que les dificultaba lidiar con la realidad cotidiana. Chopin, a través de su música, y Nijinsky, a través de su danza, encontraron en sus disciplinas no solo una forma de expresar su dolor y melancolía, sino también un medio para transformarlos en algo sublime y trascendental, que les ofrecía consuelo y sanación en medio de sus dificultades. En resumen, Nijinsky y Chopin, ambos sexuales, volcaron su ser en su arte, utilizando sus respectivas disciplinas no solo como medios para expresar y lidiar con sus complejas vidas emocionales, sino también como refugios que les proporcionaban paz y equilibrio. La danza y la música no solo fueron sus pasiones, sino también los bálsamos que les permitieron transformar sus luchas internas en obras que trascendieron sus propias vidas, dejando un legado que resuena con la misma sensibilidad que ellos plasmaron en su arte. Antonio, añade algún punto más que respalde la tipificación. ChatGPT. Además de su profunda conexión con el arte y su tendencia a volcar su ser en la danza, otro aspecto que respalda la tipificación de Václav Nijinsky como un E5 sexual es su inclinación hacia la idealización y la intensa dependencia emocional en sus relaciones más cercanas. Este subtipo del eneatipo 5 tiende a proyectar una fuerte necesidad de conexión en figuras significativas, a menudo idealizando a la pareja o a quienes le proporcionan un sentido de seguridad emocional. En la vida de Nijinsky, esto se reflejó en su relación con Sergei Diaghilev, quien fue no solo su mentor y amante, sino también una figura paternal que Nijinsky idealizaba profundamente. Diaghilev ofrecía la protección y el apoyo que Nijinsky necesitaba en un mundo que a menudo percibía como amenazante. Sin embargo, la ruptura de esta relación fue devastadora para Nijinsky, lo que es típico del E5 sexual cuando se siente traicionado o abandonado por una figura en la que ha proyectado tantas expectativas emocionales. Otro punto importante es la relación de Nijinsky con su esposa, Romola de Pulski. Romola, que se casó con él en 1913, se convirtió en un pilar fundamental en su vida, especialmente cuando su salud mental comenzó a deteriorarse. Aunque su relación fue complicada, Romola jugó un papel crucial al intentar proporcionar estabilidad y apoyo emocional en los momentos más oscuros de Nijinsky. La intensidad con la que Nijinsky se aferró a sus relaciones con Diaghilev y Romola refleja la dinámica del E5 sexual, que busca en sus conexiones personales un refugio emocional para su vulnerabilidad interna. En resumen, la combinación de su devoción total al arte como un refugio emocional y su tendencia a idealizar y depender intensamente de figuras significativas en su vida, como Diaghilev y Romola, refuerza la tipificación de Nijinsky como un E5 sexual. Estos elementos, junto con su extrema sensibilidad, dibujan un retrato de un hombre cuya compleja vida emocional no solo definió su identidad, sino también su brillante pero trágica trayectoria artística.